¡Bravo, Dismara! ¡Bravísimo! Me encantan las películas que se basan en los hechos de la vida real, ¿eh? Sí, a mí también. Acabamos de ver Talentos Ocultos, una película de 2016 sobre las matemáticas e ingenieras afroestadounidenses Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, cuyo trabajo y esfuerzo logró que una persona hiciera un vuelo espacial alrededor de la órbita terrestre. La película se desarrolla en los años 60 durante la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Específicamente, el trabajo de la matemática Katherine Johnson la convirtió en un símbolo para mujeres y niñas que quisieran trabajar en la industria espacial. Sí, lo que a mí más me gustó de la película fue poder ver a las mujeres de la NASA sobrepasando las dificultades que se fueron encontrando y que lograron convertirse en íconos de su época y de la nuestra. Claro. Mi momento favorito de la película es cuando Katherine está al frente de este pizarrón tan alto que tiene unas escaleras y a sus espaldas está todo el grupo de ingenieros y matemáticos y físicos de la NASA. Ella les explica cómo resolver el problema para traer a salvo el astronauta que está en órbita, ¿no? Sí, no, ese momento es increíble. De hecho, en ese momento, Katherine habla sobre resolver ecuaciones diferenciales utilizando métodos numéricos. Pues como lo que hablamos en el programa de climatemático de esta temporada, ¿te acuerdas? Sí. ¿Sabes qué, Ernesto? ¿Por qué no dedicamos este capítulo a hablar de las mujeres en las matemáticas? Así como Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, ha habido muchísimas mujeres en la historia de las matemáticas. Claro, claro. Por un momento pensé que íbamos a dedicar el capítulo a hablar de los métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales, Dismara, pero tu idea me gusta más, ¿eh? Tengo la sensación de que siempre hablamos de los mismos matemáticos en el programa. Claro, siempre hablamos de Euler, de Pascal, de Gauss, de Jacob Bernoulli. Exacto. ¿Cuándo vamos a hablar de las mujeres matemáticas que hicieron historia? Como Sophie Germain, la gran algebrista, o Emmy Noether, la autora de lo que hoy es llamado el teorema más hermoso del mundo. O Ada Lovelace, que no solo fue la primera mujer programadora del mundo, sino la primera persona programadora del mundo e hija de uno de los grandes poetas ingleses, Lord Byron. O de mi matemática favorita de todos los tiempos, Maryam Mirzakhani. Oye, ¿recuerdas el capítulo que le dedicamos a hablar de Lovelace y Mirzakhani? Ay, sí. Claro, por eso fue mi matemática favorita. Les recuerdo que ella fue la primera mujer en ganar la medalla Fields, algo así como el premio Nobel de Matemáticas. Pues, ¿por dónde empezamos, Dismara, entonces? Pues no lo sé, la verdad. Creo que les puedo ayudar. Ah, claro, Dismara, ¿cómo no pensamos antes? Porque no pensamos que podemos empezar hablando de la matemática griega más famosa de la antigüedad. Pues sí, claro, por Hipatia. Hipatia, ¿nos podrías contar tu historia? Con mucho gusto, Ernesto. Aunque hubo muchas mujeres matemáticas en la antigua Grecia, la más conocida y estudiada fui yo, Hipatia de Alejandría. Se cree que vivía alrededor de los 400 años después de Cristo. Siguiendo la tradición de Platón y de Aristóteles, fundé una escuela de filosofía, ciencia y matemáticas. Es gracias a mis alumnos que se tiene un registro de mis trabajos como matemática y maestra. Dos de mis principales aportaciones originales fueron la invención del densímetro, un artefacto que nos permite medir la densidad de un objeto sin tener que medir su masa ni su volumen, y el perfeccionamiento del astrolabio. Mi padre fue un astrónomo, y él me enseñó a construir mis primeros astrolabios. Un astrolabio es, según la traducción literal del griego, un buscador de estrellas. Es un artefacto que nos permite ubicar la posición y altura de las estrellas. Dediqué gran parte de mi vida al estudio de la astronomía, en parte a construir y perfeccionar astrolabios, los que después utilizarían marinos y otros viajeros para ubicarse usando las constelaciones. Mis aportaciones más relevantes para la historia de la ciencia las hice leyendo y revisando los libros más importantes de matemáticas de aquel tiempo, los elementos de Euclides, la aritmética de Diofanto o el Almagesto de Ptolomeo. En este último revisé con detalle los cálculos que hizo Ptolomeo sobre su modelo geocéntrico del sistema solar. Logré perfeccionar sus cálculos y mis aportaciones fueron de gran utilidad para los estudios de Copérnico sobre un modelo heliocéntrico del sistema solar. En mi escuela, casi 1000 años antes de Copérnico, sabíamos que la Tierra orbitaba alrededor del Sol y no al revés.
Estudié y obtuve resultados originales sobre las secciones cónicas, es decir, las curvas que se obtienen cuando un plano corta un cono, la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola. Mi muerte fue trágica. Grupos religiosos se sintieron amenazados por mi gran conocimiento y fui asesinada en la quema de la Biblioteca de Alejandría, el centro del saber más grande en el antiguo Occidente. Me llamaron la mártir del conocimiento, y mi historia, al igual que la de Katherine Johnson, fue llevada a la pantalla grande en 2009 por el director español Alejandro Amenábar. Oye, pero qué interesante, Hipatia. Me encantaría que al final de este programa veamos esa película que habla de tu historia, ¿eh? Sí, a mí también, pero ¿sabes qué tenemos que ver primero? Secretos de la superficie. Es el documental de 2020 sobre la vida y obra de Maryam Mirzakhani. Ay, pues cuéntame un poco más, ¿se suena interesante? Pues, como ya le hemos dicho antes, de niña, Maryam fue la primera mujer iraní en participar en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas, la primera en ganar una medalla de oro y la primera en ganar 2 medallas de oro. Claro, y también ya habíamos hablado antes de que Maryam había ganado una medalla Fields, algo así como el Premio Nobel de Matemáticas. Exacto. Aunque no hay premio Nobel de Matemáticas, eso no quiere decir que no haya matemáticos que hayan ganado el premio Nobel en alguna otra disciplina. Por ejemplo, en 1906, el matemático español José Echegaray ganó el premio Nobel de Literatura. Como Nicanor Parra, que además de ser matemático, fue poeta. Exacto. Bueno, pero la medalla Fields es el máximo honor que se le puede dar a un matemático o una matemática. A Maryam se le otorgó por las investigaciones que realizó sobre geodésicas en las superficies. ¿Dices geodésicas como las que hablamos en el capítulo de la forma de la Tierra? Ajá, exacto. Esas curvas que son la trayectoria más corta entre 2 puntos sobre una superficie y están contenidas en ella. Maryam logró estudiarlas con todo detalle. Qué interesante, ¿eh? Se nota que desde que hablamos por primera vez de Maryam te quedaste pecadísima, Ismara, ¿eh? Sí. Para mí, Maryam es un ejemplo de mujer matemática con la que creo que muchas de nosotras se puede relacionar. Algo muy triste de su historia es que falleció muy joven, en 2017, víctima del cáncer de mama. En su honor, la comunidad matemática internacional ha decidido celebrar el 12 de mayo, día de su cumpleaños, el Día Internacional de la Mujer en Matemáticas. Oye, es fascinante la historia de Maryam, ¿eh? Me gustaría que ya que estamos en estas, pues contar también un poco más acerca de la historia de mi matemática favorita, Ismara. Oye, pues bienvenido seas. Cuéntanos, ¿quién es tu matemática favorita? Mi matemática favorita es Ada Lovelace, la primer programadora del mundo, verás. Ada es la única hija legítima del poeta inglés Lord Byron. Su madre fue también matemática y una ávida activista política y social. Sin duda la mayor fuente de inspiración de Ada, ¿eh? Ada fue alumna del matemático Charles Babbage, el inventor de la primera calculadora. Ella fue la autora del primer algoritmo que corrió en la calculadora de Babbage, es decir, que escribió y ejecutó el primer programa de computadora en una calculadora. Ada fue la primera en ver la importancia práctica que podía tener el invento de Babbage en la vida real. Propuso una máquina que utilizaba tarjetas perforadas e hilos para calcular los números de Bernoulli, una sucesión de números racionales de gran importancia para la teoría de números. Aunque estos trabajos sentaron las bases para una teoría de la computación, pasaron desapercibidos porque los había escrito una mujer. La historia de Ada Lovelace sí ha llegado a la pantalla grande, pero a mí me gustaría hablar del libro del 2017, Matemáticas para las Hadas, que escribió el novelista mexicano Francisco Hagenbeck. Este libro es una novela histórica sobre la vida y obra de Ada Lovelace. Oye, se escucha buenísimo ese libro, ¿eh? Oye, ¿qué te parece que lo buscamos en internet y vamos leyendo la introducción, no? Me parece perfecto. A ver, búscale. Ok, soy María Isabel Hernández y soy investigadora por México vinculada a la Unidad Mérida del CIMAT. Las mujeres que me inspiraron a lo largo de mi carrera, pues básicamente fueron mis profesoras, mis compañeras de los programas académicos y algunas conferencistas que escuché.
Pues conocí a Mariel Vázquez cuando era estudiante de doctorado. También conocí a la profesora Ludmila Sevenina y a la profesora Consuelo Martínez, que ellas últimas dos sí son del área de trabajo a la que pertenezco. A las dos profesoras las conocí en un congreso, el primer congreso internacional a donde asistí en España, y ahí fue donde me di cuenta que sí había mujeres trabajando en mi área de investigación, porque hasta la fecha solo había conocido profesores. Ellas fueron las dos primeras que conocí. Pues que piensen qué les gusta y por qué les gusta el área. También que se acerquen a algún profesionista, ya sea vía correo electrónico o si tienen la oportunidad de platicar con él presencialmente, y que le hagan todas las preguntas que ustedes consideren, cualquier cosa. Sophie Germain fue una física, matemática y filósofa francesa de principios del siglo XIX. Su formación en matemáticas fue completamente autodidacta. Sus padres y la sociedad no le permitían asistir a educación superior. No obstante, ella estudió de los libros en la biblioteca de su padre. Bajo un seudónimo, mantuvo correspondencia con los grandes matemáticos del momento, Lagrange, Legendre y Gauss. Fue una pionera en la teoría de elasticidad. Ganó el premio de la Academia de Ciencias de París por un ensayo en el que investigaba al respecto. Sophie Germain fue una matemática apasionada por tratar de resolver el último teorema de Fermat, un problema que el abogado y matemático Pierre de Fermat escribió en los márgenes de uno de sus libros, un problema que tomó siglos resolver. Gracias a sus investigaciones sobre el teorema de Fermat, hoy tenemos un concepto muy valioso en la teoría de números, los primos de Sophie Germain. Un número primo es un número primo de Sophie Germain si el doble de ese número más 1 es un número primo. 2 es un número primo de Sophie Germain porque es un número primo y porque 2 por 2 más 1 es igual a 5, que también es un número primo. 3 es un número primo de Sophie Germain porque es un número primo y porque 2 por 3 más 1 es igual a 7, que también es un número primo. De la misma manera se puede ver que el 5 es un número primo de Sophie Germain, pero no todos los números primos son primos de Sophie Germain. Por ejemplo, el número 7 es primo, pero no es un primo de Sophie Germain, porque 2 por 7 más 1 es 15, y el 15 no es primo. Hoy en día no se sabe si existen una infinidad de números primos de Sophie Germain, y es un problema abierto que tendría grandes aplicaciones dentro y fuera de las matemáticas. Tal vez seas tú la futura matemática que logre resolverlo. Otra gran matemática de la historia fue Emmy Noether, una matemática alemana de ascendencia judía en principios del siglo XX. Sus contribuciones son de fundamental importancia en la mecánica analítica y en el álgebra abstracta. Se dice que ella demostró el teorema más hermoso del mundo en el que relaciona simetrías y leyes de conservación. Usando el teorema de Noether, se pueden probar propiedades físicas como la conservación de la energía o del momento angular. El matemático David Hilbert y el físico Albert Einstein la consideraron la mujer más importante en la historia de las matemáticas. A pesar del reconocimiento internacional de la comunidad matemática, Emmy Noether se le negó la oportunidad de trabajar dignamente como investigadora y docente en la Universidad de Gotinga, la máxima casa de estudios de principios del siglo XX. A pesar de dar clases en nombre de Hilbert, la universidad le negó un puesto por ser mujer. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Emmy migró a Estados Unidos, donde trabajó en la Universidad de Princeton. Oye, pues ya está por acabarse el programa y me gustaría pedirte una cosa, ¿eh? Claro, lo que tú me digas. Pues hemos hablado de mujeres en las matemáticas y ellas han sido principalmente europeas, excepto María. ¿Qué te parece que hablamos de las mujeres matemáticas mexicanas? Pues me parecería genial, porque justo acabo de investigar de una matemática fenomenal, Graciela Salicrup. Creo que he ido a hablar de ella, ¿eh? A ver, cuéntame, ¿qué investigaste? Graciela Salicrup
Estudió arquitectura en la UNAM. Después de recibirse, trabajó con la antropóloga Laurette Sejourné en la zona arqueológica de Teotihuacán, haciendo levantamientos, planos e incluso dirigiendo excavaciones. En el 64 entró a estudiar matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM, se tituló y doctoró muy pronto y sus publicaciones la hicieron rápidamente muy famosa dentro de la comunidad matemática internacional. Revolucionó un área de las matemáticas llamada topología algebraica. Dicen que fue una maestra muy cálida, amable y muy dedicada. Oye, qué barbaridad que pasó de trabajar de Teotihuacán a estudiar topología algebraica, ¿eh? Sí. Qué giros da la vida a veces, ¿no? Una vez llegué a entrar al Instituto de Matemáticas de la UNAM y recuerdo que uno de sus auditorios llevaba su nombre. Sí, claro. Graciela Salicrup es una miembro muy querida y valorada por parte de toda la comunidad matemática. La comunidad matemática en México suena como algo raro, ¿no? A ver, tengo entendido que hay varios institutos y universidades. Yo conozco dos. El Instituto de Matemáticas, IMATE, y el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas, IMAS de la UNAM. Sí. Tan solo esos dos tienen varias sedes a lo largo de todo el país. Por ejemplo, el IMATE tiene sedes en Juriquilla, en Cuernavaca, en Ciudad Universitaria y en Oaxaca. Y el IMAS, además de tener una sede en Ciudad Universitaria, tiene una sede en Mérida. Y eso que no estás contando las instituciones de matemáticas en el país, como el Centro de Investigaciones Matemáticas, el CIMAT, o el Centro en Ciencias Matemáticas, el CCM. El CIMAT tiene sedes en Guanajuato, en Mérida y en Aguascalientes, y en Monterrey. Y el CCM tiene una sede en Morelia. Oye, no me imaginé que hubiera tantos institutos de investigación en matemáticas en el país, ¿eh? Y no estamos contando las universidades que tienen su departamento de matemáticas. No. Me imagino que todas las instituciones hay mujeres que trabajan día a día en la investigación en matemáticas. Sí, por supuesto. Te pongo un ejemplo. En la UNAM se da un premio a los mejores profesores y profesoras. Se llama Premio Universidad Nacional. En los últimos 10 años, en el área de investigación en ciencias exactas, lo han ganado 2 mujeres matemáticas. En 2020, la doctora Laura Ortiz Bobadilla. En 2012, la doctora María Emilia Caballero. Y esto sin mencionar que en 2018 la doctora Mónica Clapp recibió de parte del presidente el Premio Nacional de Ciencias. Todas ellas mujeres mexicanas en las matemáticas. Yo le recomiendo a los estudiantes de bachillerato que quieran estudiar matemáticas o algún área afín, que piensen el por qué les gustan estas áreas. Y también que se acerquen a algún profesionista y le pregunten todo lo que ustedes tengan dudas. Además de que ya cuando estén en la carrera, pues que aprovechen todas las oportunidades que se les presenten, conferencias, seminarios, congresos, y también que sean autodidactas. Es muy importante ser autodidacta. Las personas que hacemos matemáticas tenemos la opción de dedicarnos a la academia, a la investigación, pero afortunadamente también podemos trabajar en alguna industria, para alguna compañía de seguros, en economía, en algún banco. Ya se abrieron más oportunidades de trabajo. Yo escogí estudiar matemáticas porque visité la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Guanajuato y vi un tríptico donde habíamos problemas que me engancharon. Problemas tipo olimpiada que pues, me gustaron mucho y la plantilla de materias no la entendía, pero esos problemas fueron clave para que yo estudiara la carrera. Lo que más me gusta de mi trabajo es que yo soy mi propio jefe en algún sentido. Yo me planteo qué problemas estudiar y junto con mis colaboradores pues trabajamos en ello y pues no tenemos horario de trabajo, no tenemos un lugar de trabajo físico, solo nuestra cabecita, un papel y lápiz y se acabó.
Eso es lo que más me gusta. Lo que menos me gusta es la competitividad, pero pues eso es, en el mundo de la academia siempre hay mucha competencia, eso no me gusta. Oye, Mara, qué buena idea tuviste de hablar de mujeres en las matemáticas, ¿eh? Ay, muchas gracias, aunque creo que sí nos quedamos cortos, ¿eh? Hoy hablamos de Hipatia, la antigua matemática griega, de las matemáticas afroestadounidenses que lograron el primer viaje por la órbita espacial, Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson. Eso me pareció fascinante, ¿eh? También me encantó revisitar la historia de Mariam Mirzakhani. Me parece fascinante su historia y su vida, ¿eh? Todavía nos queda pendiente ver su documental. Y entre otras cosas que nos quedan pendientes está leer el libro de Matemáticas para las Hadas de Francisco Hagenbeck. Me muero por conocer a detalle la historia de Ada Lovelace en la voz de un novelista mexicano. Oye, ¿y cómo viste lo que nos contó Hipatia sobre Sophie Germain? Muy interesante cómo estudiando un problema tan complejo descubrió una clase de números que aún no logramos entender por completo. Sí, me pareció muy interesante, pero más interesante aún el teorema de Noether y su historia. Oye, y pues gracias por traer toda la investigación lista sobre Graciela Salicrup, y los diferentes centros de investigación que hay en matemáticas. Pues después de investigar a Graciela, está por convertirse en mi nueva matemática favorita, ¿eh? ¿En serio? Sí, le está dando la pelea a Mariam, ¿eh? Pero voy a tener que seguir leyendo de sus vidas para poder tomar una decisión. Yo creo que nos queda mucho para aprender a investigar a todos y a todas, Ismara, porque este fue solo el principio. Si nos decidiéramos, pudiéramos hacer toda la siguiente temporada de Mujeres de las Matemáticas. ¿Qué te parece? Uy, que lo digas, ¿eh? Pero por ahora, aquí vamos a terminar el programa. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por ver nuestro programa el día de hoy. Recuerden que pueden volver a ver nuestros programas en el canal de la Subsecretaría de Educación Media Superior. Y recuerden que pueden ser parte de nuestra comunidad en las redes sociales de Jóvenes en TV. Hasta pronto. ¡Adiós!